Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una Una sola sola carne. carne. Y corazón, ¿qué tenemos para hoy? El tema de hoy es la familia y su transformación en tiempo de crisis. Comenzaríamos con la pregunta, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia en el reino de Dios para las familias? ¿Cuál es nuestro papel como padres, como hijos, como hermanos? ¿Estamos verdaderamente preparados para producir un cambio o una reforma? Tenemos que replantear algunos aspectos comenzando por el padre, ¿no? Por mucho tiempo la consejería ha sido la fuente más ligada a la psicología y ha sido útil definitivamente en algunas oportunidades y no le vamos a quitar el valor. Sin embargo, tenemos hoy una mente profética que también nos da un enfoque más amplio del conocimiento de nuestro ser espiritual. Entonces tenemos que replantearnos nuestro papel como padres, ya que somos llamados a hacer la voluntad del que nos creó, ¿no? Y es por eso que nosotros comenzamos hablando de la pareja, de la sola carne, donde están el hombre y la mujer, pero eso se extiende, cuando ya vienen los hijos, ya van conformando una familia, ¿no? Y es por eso que nosotros le hemos ahora tomado este tiempo para hablar de la familia, para hablar de algunos roles, para hablar de algunas situaciones que se están dando en este tiempo, ¿verdad? Sí, y también es importante que ustedes recuerden, si nosotros, o bueno, cada uno de los matrimonios o sola carne, ¿no? Que existen en la tierra, no solamente es para que podamos resolver problemas. Todo lo que nosotros estamos desarrollando es para establecer una plataforma en la cual, resolviendo nuestros problemas, vayamos hacia un nivel mayor. ¿Y cuál es ese nivel mayor? Que los padres sean los que inicien espiritualmente a los hijos. Se necesita hacer un cambio, ¿no? De la manera de pensar, de cómo es que se tiene que llevar la familia dentro de una congregación, pongámoslo de esa manera. Y usamos la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De esto de la pandemia. Como el que las congregaciones, o bueno, las congregaciones nunca cerraron, lo que cerraron fueron sus locales de reunión. Entonces, nosotros somos como unas congregaciones pequeñas en las cuales no debemos parar. Sin embargo, muchas personas se han visto afectadas, ¿no? Y detenidas en su desarrollo espiritual al no encontrar un local de reunión. La iglesia no es un local de reunión. La congregación no es un local de reunión. La congregación somos nosotros. Y con pandemia o sin pandemia, la congregación tiene que seguir funcionando. No solamente me refiero a que puedas transmitir por Facebook, YouTube o Zoom o cualquier tipo de redes sociales. La congregación funciona, ¿por qué? Porque es un ente espiritual, es un organismo vivo, en los cuales cada uno de sus miembros sigue trabajando, así haya o no haya un local para reunirse. Habrá momentos para reunirse. Esto no es el fin. Lo que nosotros estamos experimentando, de acuerdo a la perspectiva que tú puedas tener, tú puedes ver esto como un castigo de Dios o lo puedes ver esto como un reseteo, ¿no? Un reinicio, una revaluación de lo que nosotros estamos haciendo. Si lo quieres mejor dicho, una auditoría en la cual somos revisados exhaustivamente para ver cómo es que hemos estado haciendo nuestro trabajo antes de la pandemia. ¿Y por qué así? Porque definitivamente el mundo no será igual después de la pandemia. Las congregaciones, o bueno, o las actividades que se desarrollaban dentro de un mundo, dentro de un universo congregacional, ya han sido transformadas. Y aprovecho esto para qué? Para que las familias que forman las congregaciones a lo largo y ancho del planeta Tierra puedan desarrollar un enfoque mayor.
en que si hay crisis o no hay crisis, las actividades que nosotros desarrollamos, que se supone que somos espirituales, no se detienen. Yo no me voy a poner triste porque simplemente no voy a poderme reunir. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos estando reunidos. Y cuando hemos desarrollado nuestro espíritu y nuestra alma direccionado a ese enfoque, entonces no vamos a sentir que se nos acaba la vida. Ese es mi punto. Hay gente que se siente mal, triste o deprimida porque simplemente ya no los dejan ir a un local de reunión. Se nos acostumbró a que el universo, ¿no? Del congregacional se desarrolla ahí. Pero miren, pasó esto. ¿Y qué? ¿Ya no vas a seguir creciendo? Y esto tiene que ser desarrollado desde un ambiente de matrimonio, de sola carne, para los que le toca, para los que son casados. Nosotros tenemos que ser los que iniciemos espiritualmente a nuestros hijos. Esto es una oportunidad. ¿Para qué? Para que lo mejor, lo interesante, ¿no? Y lo poderoso empiece a suceder desde tu casa, desde tu hogar. Cuando uno dice, tienen que ser tus hijos iniciados por ti, ¿a qué significa? ¿O qué significa eso? No sé si cada uno de nosotros recordamos ese instante de nuestra conversión. Ese instante en el cual tu vida dio un cambio radical. Tal vez llegaste a una congregación lleno de problemas, al filo de un divorcio o en un estado de abandono, pero hubo un momento cuando tú llegaste en que viste que tu vida cambió de rumbo, donde te transformaste y lo que se le llama ese primer amor. Iniciar a nuestros hijos es reproducir ese instante que ustedes y yo pasamos, pero ahora sea producido por el padre, por la madre. ¿Para qué? Para que el niño crezca viendo que su origen y su destino fueron dados por sus padres. Así es cierto, ¿no? Y por eso que Dios trae un diseño a la altura de lo que Él quiere hacer en este tiempo. No podemos decir que Dios quiere traer un cambio en la iglesia y en la sociedad si primero no penetra en la familia. Por eso es tan importante, estamos haciendo énfasis en este momento acerca de la familia, que es el foco generador de una cultura. Y muchas de las cosas que queremos cambiar en la iglesia deben ser cambiadas primero dentro del seno familiar, ¿no? Y esa es una oportunidad que Dios nos está dando de replantearnos, de hacer cambios, no solamente a nivel de la iglesia, sino en las familias, porque si nosotros establecemos familias con el diseño de Dios, pues la sociedad y todo lo que rodea la nación y todo lo que sigue va a ser igualmente así de fuerte, de poderosa, de edificada, ¿no? La familia tiene un rol importante en la mentalidad de este cambio y es hacer uso de este recurso espiritual, ¿no? Que nos permitirá profesionalizar a la familia, ¿no? Es una labor que nos compete a nosotros, a los entendidos, a los que sabemos, a los que hemos recibido ese diseño de Dios, a los que tenemos ese conocimiento. Es aquellos que nos compete nosotros poder trabajar en ello, ¿verdad? Sí, ahí hay un versículo, corazón, de Efesios, ¿qué dice? Sí, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando quieren, o bueno, cuando quieren no, sino cuando iniciamos una reforma o una transformación dentro de lo que es la iglesia, siempre se escucha ese tipo de voces, ¿no? Pero como que no queda muy claro en dónde tienes que empezar. Obviamente lo más natural y básico es en el individuo. Sin embargo, también tenemos que pensar en lo que es el matrimonio o la sola carne, ¿no? ¿Por qué?
Porque una familia está formada por un matrimonio y los hijos. Si ese matrimonio, esa sola carne, no es transformado en su mente, ¿no? Los cambios que se puedan dar desde un púlpito simplemente van a ser un canto al vacío. Es necesario generar todo un discurso, todo un programa de prédicas destinado a transformar y a cambiar esa mentalidad de que lo espiritual, de que la formación espiritual, esa comunicación entre el espíritu y el alma, no solamente tiene que ser dada en un local de reunión. Por eso que muchas familias se sienten como desahuciadas, porque dicen, ¿dónde está mi alimento? Eso quiere decir que ellos no han podido producir un alimento espiritual desde el hogar. Es necesario, ¿no?, que el papá y la mamá entiendan que tienen que producir no su propio alimento espiritual, sino un alimento espiritual, producto de padres, ¿no?, consagrados. Pero si nosotros estamos envueltos en el sistema egipcio y todos decimos, no, bueno, yo no tengo tiempo, llego tarde, llego cansado, empezamos a imaginar que por ir a un local de reunión y por llevar a mis hijos a determinadas clases dominicales, eso va a lograr transformación. Lo siento, eso no logra transformación. La transformación se logra con un constante y martilleo diario de la palabra de Dios en el hogar. Así es como se logra transformación. No hay otra manera. Nosotros no vamos a esperar que suceda magia, que de una manera repentina y espontánea un grupo determinado de gente comience a pensar diferente. La mentalidad se forma, no nace de una manera espontánea. Por eso que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, su primer discurso, hubiéramos nosotros pensado que su primer discurso trataría de algo espiritual. No, él trató algo mental. ¿Y dónde dice eso? Cuando él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos significa en el original griego cambiar tu manera de pensar. No es cambiar tu manera en el espíritu, en el alma, o como le hubiéramos querido ver, ¿no?, a ese sentirse mal por haber pecado. ¿De qué te sirve sentirte mal por haber pecado si tu mentalidad todavía no es transformada? Vuelves a recaer. Cuando tu mentalidad es transformada, llegas a ese arrepentimiento que Jesucristo anuncia. ¿Para qué? Para poder acercarnos al reino. Tal vez no es ahora, analizándolo, no es tal vez tan espiritual como lo hubiéramos querido. Sin embargo, ¿cómo influye esta manera de pensar? Jesucristo plantea un ataque inicial. Y es un ataque inicial a la mente. Yo planteo que ese ataque inicial a la mente tiene que ser en el esposo y la esposa, los futuros papá y mamá de hijos que crecerán en un ambiente espiritual o en un ambiente de religión. Eso depende de cómo vayamos nosotros entendiendo el mensaje de Jesucristo. El inicio de este cambio, de esta transformación que necesita la iglesia, mi opinión, es que empecemos de nuevo con el mensaje del reino. El reino expandiéndose y entendiendo que el reino no se limita a la actividad congregacional. El reino comprende un espacio, una dimensión que tiene que ser conquistada progresivamente. Empieza dentro de uno, es cierto,
pero no tiene que quedarse dentro de uno, tiene que expandirse, tiene que extenderse a todo lo que nosotros hacemos, hasta que se haga visible. La gente lo pueda ver, aunque sea de lejos, pero pueda ver que verdaderamente hay una jurisdicción diferente en nuestros hogares, para empezar. En nuestros hogares tiene que haber una jurisdicción distinta a la que hay allá afuera. Y por eso, y para entenderlo, es necesario conocer todo lo que se habla de lo que es reino. Así es. Por eso es importante de no conformarnos a la mentalidad de este siglo, no conformarnos a la mentalidad que el sistema nos quiere implantar, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos entendimiento en las cosas que Dios nos ha venido hablando desde siempre y que tal vez nosotros no la hemos entendido. Hoy nosotros podemos ver las consecuencias de no haber puesto ese interés, ¿no? En cada uno de los detalles, en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos, y a todas estas cosas que hoy vemos todo que se ha venido distorsionando, ¿no? La etapa más importante de nuestra vida es cuando somos pequeños. Los daños que las tinieblas producen cuando somos pequeños no solamente tienen la particularidad de generar una impronta negativa, sino que se extiende por mucho tiempo, afectando el desarrollo físico y afectivo del niño. Por eso que estamos enfatizando mucho esto, ¿no? Es necesario retornar a esos tiempos, como Dios lo enseñó en su palabra, ¿no? Que los padres sean aquellos que lleven la enseñanza al hogar, que hagan siempre ese seguimiento, que la palabra sea expuesta en la casa, en todo lugar, mientras vayan por el camino, dice en Deuteronomio, ¿no? Cuando salgas dentro de tu hogar, tiene que estar por todos lados, porque esa es la única manera de que los niños puedan recibir esa palabra, pueda ser implantada en sus espíritus y ellos los puedan tener a lo largo de su vida. Entonces el niño que ha sido afectado por esta impronta, ¿no?, negativa, dice que se extiende por mucho tiempo y lo afecta su desarrollo físico, su parte afectiva, porque un niño siempre sana muy rápido físicamente hablando, pero no pasa lo mismo cuando son heridas del alma, imagínense, ¿no? Por eso hemos muchos descuidado tal vez esta parte. Hay una fragilidad en el alma del niño que cuando sufren algún tipo de heridas emocionales, puede ser de abuso, ¿no? Estas van a permanecer por mucho tiempo en su vida, ¿no? Y eso lo hemos visto siempre, ¿no? Que a veces cuando ya son adolescentes, son adultos, hay situaciones que de pronto detonan en su vida y tienen conductas que a veces no podemos entender, que son afectados, que de repente hasta cierta etapa como que parecía que todo estaba normal, pero llega un momento en que la conducta empieza a ser cambiada por esas falencias, por esas cosas que han afectado a un niño, ¿no? Que a veces nosotros como padres en el descuido y en este tiempo donde se vive una vida rápida, donde todo es cibernético, donde todo es la tecnología, donde hay un descuido. Los padres a veces dejan a los niños, no saben ni qué programa estarán viendo. Ahora que a los niños se les da celular, se les da tablet, ¿no? Todos ellos tienen con facilidad que se les distorsionen los conceptos que verdaderamente Dios quiere. Y peor, cuando en el hogar no hay una impronta de la palabra, cuando en el hogar no hay un ejemplo, cuando en el hogar no se enseña los principios básicos. Cualquier pensamiento ellos pueden tomarlo como que es verdadero, como que es real y son afectados, ¿no? Por eso es necesario que en este tiempo se le enfoque, ¿no? Se enfoque a la familia, a los niños principalmente, ¿verdad? Sí, también hay algo que se tiene que decir, ¿no? En lo que mencionaste, Corazón, sobre los niños, ¿no? Esa etapa, ¿no? De infante, en la cual si somos afectados de una manera negativa, lo que pasa a lo largo, ¿no? Ahora, nosotros estamos viviendo situaciones extremas. Situaciones, ¿no? Un ambiente extremo.
ya la fe que nosotros tenemos está siendo confrontada, ya no por nosotros mismos, sino por lo que hay afuera. Ya conocemos lo que nos puede pasar si vemos algo indebido por internet o, por decir, un niño es abusado sexualmente. Se dice que nosotros somos los que tenemos los dones espirituales. Y esto es el desafío que ahora tenemos por delante. Que esos dones puedan funcionar para también cuidar a nuestros hijos. Solamente, tal vez, o sea, es la sensación, ¿no? De que los dones solamente fluyen en un ambiente de congregación. Estos dones tienen que fluir también en un ambiente familiar. Y tenemos que acostumbrarnos a esta idea. ¿Por qué? Porque ahora nuestros niños están más expuestos que hace 10 años a un ataque sexual. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, ya no tiene que ser un sueño ni una opción, sino una necesidad de todo padre y madre que se respete. Porque esa es la única manera de poder prevenir un ataque a esta generación. Ya el tiempo en el que estamos nos acusa de la falta de eficiencia, ¿no?, que nosotros tenemos. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Y hay recursos espirituales. ¿Cuáles son? Los dones. Que tenemos que acostumbrarnos a usarlos para también proteger a nuestra descendencia, a proteger a mi esposo, a mi esposa, así y viceversa. Porque si no, una generación más se va a perder. Sabemos el daño que ocasiona. Entonces, podemos decir, tengo que yo estar ahí vigilante, revisarle el celular, revisarle la computadora, es cierto, pero va a haber espacios o puntos ciegos durante el día donde tú no vas a poder estar todo el tiempo con ellos. Es ahí donde esos dones tienen que despertarse. O sea, tenemos que acostumbrarnos, y esta es la palabra que voy a repetir, tenemos que acostumbrarnos que los dones espirituales también me sirven para cuidar a mis hijos, para cuidarlos, prevenir o anticipar un ataque. Ya no podemos seguir pensando como la gente del mundo piensa. ¿Y cuál es como la gente del mundo piensa? Soluciones naturales a problemas de índole espiritual. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y así nosotros poderle darle vuelta a esos daños que nosotros sufrimos primero, pero que ahora nosotros debemos que nuestros hijos no lo pasen. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que si tú cuidas a tu niño ahora, cuidas a tu hijo, cuando tú logres esto, ¿no? Verdaderamente tú vas a ver el resultado más adelante, ¿no? En el futuro vas a ver un niño estable, un niño con identidad, un niño sano. Por eso es que cuando se hace todo lo contrario, vamos a ver que se va a complicar más el asunto a futuro, ¿no? Y van a haber daños colaterales, siempre van a haber efectos, ¿no? En su personalidad, en todo lo que él vaya desarrollando a futuro. Así que por eso es este el momento, es ahora cuando los que tienen niños pequeños, es ahora que tú les demandes ese tiempo, que tú te sientes con ellos, puedas hablar, puedas dejar que ellos puedan exteriorizar sus sentimientos, porque a veces como que pensamos que estamos haciendo un buen papel como madres, como padres, ¿no? Pero sin embargo a veces yo he escuchado y he visto muchos casos donde la madre pensaba que estaba haciendo un buen papel y decía, bueno, sí, soy cristiana, lo llevo a la iglesia a mi hijo, todo bien. Y cuando tú ministras al niño, él dice sentirse solo. Yo me siento solo, dice, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es esto? ¿Qué significa? Si se supone que su madre es una mujer de Dios, que demuestra
todo el amor de Dios dentro de la congregación. Entonces, ¿cómo su hijo se puede sentir así? Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y si nosotros hablamos de identidad, también este es un punto importante. Dentro de la psicología, yo creo, y Dios mismo lo reafirma, es el padre, el varón, que da la identidad a los hijos, ¿no? Y en eso tú estabas comentándome algo ahora. Bueno, esto es simple. En la palabra vemos cómo se dice hijo de, ¿no? Hijo de, siempre. Es algo que en la mentalidad occidental no se acostumbra. ¿Por qué? Porque en la mentalidad oriental, en la mentalidad donde creció nuestro Salvador Jesucristo, el Padre es el que te define, el Padre es el que te da una identidad. Algo muy raro, ¿no? Acá en la mentalidad occidental de poderlo comprender. Es que es el Padre el encargado de darle forma a lo que serás tú de aquí a 20, 30, 40 o 50 años. Hoy vemos, ¿no?, la ausencia tanto del padre como la madre. Antes era el padre la ausencia, él era el único que salía a trabajar y la madre se quedaba. Bueno, lo vieron como que eso era muy machista. Entonces, a partir de los años 60, la mujer también salió a trabajar. Entonces, el hijo, los hijos fueron los perjudicados. Antes solamente era la ausencia paterna, pero tenían la permanencia materna. Ahora la ausencia es de ambos. ¿Quién entonces cría a ese hijo? Los que tengan recursos será la nana, ¿no? Lo que se le llama la empleada del hogar. O sea, una mujer en la cual tú no sabes de qué escuela viene, de qué mentalidad o de qué religión o ideología, es la que se va ahora a encargar de educar a tus hijos. Y no pretendas que con una asistencia al local de reunión, esa ideología o esa mentalidad se desvanezca como arte de magia. ¿Por qué? Porque el niño va a responder a lo que él recibe por más tiempo. Va a responder a la manera de pensar de esa nana, de esa cuidadora, de esa nodriza. Y no importa lo que tú puedas hacer, si tú no pasas más tiempo con tu hijo, va a ser la ideología de aquel que lo cuida, lo que al hijo o a tu hijo lo va a gobernar. Tenemos que despertar. La formación de la identidad no se engendra o no se forma porque le des una charla de Biblia media hora a la semana o una hora a la semana o 2 o 3 horas en un domingo. Eso no forma identidad. Si lo queremos establecer en identidad de reino, puede adquirir otro tipo de identidad. Una identidad de la cual ni tú ni yo estemos muy cómodos de que nuestros hijos la tengan. Porque al fin y al cabo va a tener una identidad. Va a tener. No significa que va a pasar por la vida sin saber quién es. No, simplemente va a asumir un personaje que no fue diseñado para él, pero fue obligado a usar. Mira, y hay un detalle importante que ni siquiera a Jesús Dios lo dejó sin una figura, ¿no?, paterna, de padre, porque fue José quien lo crió, estableció en él una identidad, le enseñó, aún el oficio que él tenía, se lo enseñó también a él, ¿no? Donde hubo también esa manera de que él se identifique como el hijo del carpintero, ¿no? El Conocido. hijo del carpintero. Sí. Y es esa figura paterna en lo cual al niño se identifica. No se necesita ser psicólogo para darse cuenta de eso. Siempre los hijos quieren hacer lo que hace el padre. Es algo innato, es algo natural. Nosotros reaccionamos automáticamente a eso. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados así. Si nosotros prestamos atención a Génesis capítulo 2, verso 7, ¿no? Dice, ¿no?, que Dios sopló, ¿no?, formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo primero que Adán vio cuando abrió sus ojos? Un padre. Eso es lo que a él le dio definición. Y como lo dijo mi esposa, ni a Jesucristo. O sea, la Virgen María pudo haber tenido a su hijo Jesucristo, ¿no? Sin un padre. Si ella lo hubiera querido o si ella hubiera estado en el siglo XXI. Miren, si la Virgen María hubiera vivido en el siglo XXI, ella hubiera pensado, yo voy a tener a mi hijo y lo voy a sacar adelante solo. Felizmente no fue así. Dios estableció de que un niño sea criado y formado por un padre y una madre. Hoy, con toda esta revolución ideológica, con todo esto del feminismo y estas ideologías, ¿no? Cada quien está haciendo como le plazca. Porque dicen que Dios quiere vernos felices. Entonces, se separan, siendo nosotros, los cristianos, los custodios, los guardianes del matrimonio, pero ya hay divorcio dentro de acá. Quieren tener sus hijos solas, sin necesidad de una figura paterna. ¿Para qué? Dicen. Si el hombre es malo, si el hombre es engañador, ¿para qué? Mejor lo crío solo. Bueno, lo que estás demostrando es que tienes el alma lastimada. Y necesitas rehabilitación por parte de Jesucristo. No te estoy enviando un psicólogo, sino por parte de Jesucristo. Pero si no puedes ver esa ayuda por parte de Jesucristo, entonces ve a un psicólogo. Pero la primera opción es eso. Y tenemos que romper ese antidiseño. La mujer no puede andar por sí sola por la tierra, así como el varón. Esto no se trata de que somos machistas y estamos en contra de la mujer y que la mujer reacciona feminista para estar en contra de nosotros. No, el diseño fue así, en que el varón sea la cabeza y la mujer su cuerpo. Punto. Eso no caduca. Pero ¿qué vemos hoy? Empezamos a cuestionar con una ideología del siglo XXI o del siglo XX lo que se dijo con Abraham, lo que se dijo con Jacob, lo que se dijo con Isaac. A mí mi papá no me va a buscar la novia, yo me voy a casar con la que quiero, con la que yo siento. Y vemos que, pues, esas decepciones. Ahora, ¿qué calidad de padre, ¿no?, tuvieron los patriarcas? Tal vez no fueron los mejores, como hemos podido ver. Sin embargo, sí les escogieron bien a sus mujeres de los hijos. Sí les escogieron bien. ¿Por qué? Porque vivían en el espíritu. Podemos cuestionar esa forma como tal vez si fueron buenos o no, si fueron un poquito descuidados a la hora de criar sus hijos. Pero sí les dejaron unas buenas mujeres. Y asimismo, Dios le escogió su esposa, su novia, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la costumbre en el tiempo de Jesucristo es que el padre escoja. Y es el padre el que decide en qué tiempo el hijo está listo para ir por su novia. Y eso, a mi parecer, no ha caducado. Ha habido excesos, hay abusos, como vemos en el Oriente, ¿no? Tal vez con otro tipo de religiones. Pero nos toca ahora a nosotros hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Les vuelvo a decir, tiene que también ser usado en un ambiente familiar. Tiene que ser desarrollado. Nosotros como esposo y esposa, como papá y mamá,
Tenemos que acostumbrarnos que esos dones siguen vigentes y que se pueden usar para estas cosas que en la Biblia narra. Y acostumbrar a los hijos que eso funciona. Porque he interiorizado, ¿no? He interiorizado a mi Dios. O sea, lo he metido en mi entraña. Sí, es verdad. Entonces, cuando logramos establecer, afirmar y desarrollar un sistema de creencias en el niño, esto le permitirá afrontar cualquier dolor en el futuro. Obviamente ningún padre quiere que nuestros hijos sufran, nadie quiere eso, pero parte de la vida es sufrir. El punto está en que si ellos tienen una identidad afirmada, las posibilidades que ellos sean destrozados por el dolor será menos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo que nosotros hoy hagamos va a repercutir en el futuro de ellos, ¿no? Vamos a afirmarlos, vamos a hacerlos niños seguros, de tal manera que ellos puedan afrontar la vida, ¿no? No se les va a solucionar todo y de manera que ellos no sufran, tampoco les vamos a hacer eso, porque en cada situación que ellos viven van a ir madurando, no se les puede hacer la vida fácil, ¿no? Entonces, la psicología nos dice que la identidad es consecuencia de la aceptación, la aprobación, el amor, y todo esto es verdad, pero también es verdad que yo puedo hacer todo eso y aún así tener un hijo que no tiene identidad. Por eso, esto es una obra, juntamente, ¿no?, con el Espíritu Santo y del entorno en que nosotros nos vamos desarrollando, en que se va desarrollando ese niño, ¿no? Y ahí es importante el diálogo. Nosotros subestimamos a los niños porque decimos, no, es que yo les voy a hablar algo que no van a entender. Bueno, quítense esa idea ya, inmediatamente. ¿Por qué? Porque los niños lo van a absorber. Ellos no tienen la suficiente edad como para comparar lo que nosotros les podemos decir. Ellos en su etapa de niño, de infante, ellos son como unas esponjas. Absorben todo, todo, todo. Todo lo absorben, todo lo aprenden. Ellos no se cansan. Más bien, ellos aprenden a aburrirse. ¿Por qué? Porque nosotros le enseñamos que estudiar y aprender es aburrido. Por eso, no les enseñemos. Cada vez que ellos pregunten algo, no les digan, hoy otra vez preguntas tanto. No, pregúntame más. ¿Qué más quieres saber? Acostúmbrelos de que el saber, que el estudiar es divertido. Cuando vengan con tareas, ustedes no digan, ay, ¿por qué les dejan tanta tarea? No digan así, digan, qué bonito que tienes tarea y si la acabas te voy a premiar. ¿Por qué? Porque programamos a nuestros hijos de una manera correcta. Porque el saber, el estudiar, el aprender, el conocer, nunca tiene que ser aburrido. Siempre lo tenemos que acompañar con emociones alegres, con emociones que motiven, que levanten el ánimo a nuestros hijos. Aunque por dentro a ti te fastidie. Pero tu rostro tiene que mostrar alegría. Tiene que mostrar ánimo, porque el niño también aprende mirando. Y eso lo dijo Jesucristo. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Todo lo que ve hacer al padre, eso mismo hace el hijo. Así que ni siquiera me acuses porque soy pedagógico, sino yo estoy agarrando la pedagogía que Jesucristo mostró. Mi doctrina no es mía. Es la de mi padre que me la dijo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Es lo que el padre me dijo. ¿Se dan cuenta? Esa es la pedagogía de Jesucristo. Si le quiero dar un nombre así para poderlo entender. Entonces, ten cuidado con lo que digas delante de tus hijos. Ten cuidado con lo que les enseñes delante de tus hijos. No solamente cuando tú les digas vamos a aprender, ellos recién, como se dice, ponen la grabadora para aprender. Ellos están aprendiendo todo el tiempo.
Todo el tiempo ellos están aprendiendo. Con la sola observación, ellos aprenden y tienen que ver en nosotros una imagen lo más cercana posible a Jesucristo. Ejemplo, ¿cómo le enseñamos lo sobrenatural a nuestros hijos? Tomemos la pandemia. Muchos, ¿a quién no se les habrá acabado el arroz, el azúcar o el aceite o algún elemento doméstico? Es ahí donde nosotros tenemos que practicar y acostumbrarlo a nuestros hijos la multiplicación. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los 5 panes y los 2 peces, o si no la otra de los 7 panes y unos cuantos pececillos, en el cual Él dio gracias. Y cómo ese gracias, esa acción de gracias produjo multiplicación. Nosotros tenemos que practicar eso con nuestros hijos. Ellos tienen que acostumbrarse de que lo que leemos en los evangelios no es una fábula. ¿Qué quiere decir fábula? Algo que tiene un poco de verdad, pero la mayoría de su texto es inventado. Y cuando nosotros hacemos del evangelio una fábula para nuestros hijos, cuando decimos que Dios hace algo, pero ellos nunca ven que eso sucede a través del padre o a través de la madre. Tenemos que romper ese diseño, ese antidiseño, en el cual no, pues, es que, no sé, hay que decirle al líder o al pastor para que lo haga. No, nosotros somos el líder y el pastor y el líder espiritual y sacerdote de la casa. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que eso también tiene que empezar a suceder. Y si no lo has pensado así, entonces empiézalo a hacer así. Y hasta que llegará un momento en que empezará a suceder. Porque estamos viviendo una época que desafía nuestra fe. Está desafiando esto, lo que estamos pasando, está desafiando todo lo que creemos. Y si vamos a seguir con la mente adormecida, creyendo cosas que nunca suceden, tendremos una generación que preferirá creer a las películas de ciencia ficción o introducirse en un videojuego. ¿Por qué? Porque les parece eso más real que la religión que viven mis padres. No hagamos del evangelio una fábula. Y lo repito, cuando convertimos en fábula el evangelio de Jesucristo, cuando decimos que se hacen grandes cosas en el nombre de Jesús, pero yo soy incapaz de hacerlo. Y mi hijo ve eso. Así es, por eso nosotros somos el mejor ejemplo para ellos. Ellos nos van a mirar siempre a nosotros, ¿verdad? Porque siempre hay un dicho que dice, tal cual son los padres, son los hijos, ¿verdad? Porque ellos nos siguen, ellos siguen nuestro ejemplo en todas las cosas. Si nosotros mentimos, ellos también van a mentir. Si nosotros somos cristianos fluctuantes, ellos también lo van a hacer. Por eso es que es necesario que, como decía mi esposo, despertemos, que empecemos a replantear y a hacer las correcciones necesarias para este tiempo. Estamos en un tiempo propicio, estamos en un tiempo profético y es necesario que nosotros empecemos en el hogar, empecemos con nuestros hijos. Si queremos tener una generación poderosa, queremos tener una generación que se levante, que ellos sean los que sigan el legado nuestro, es necesario que invirtamos ese tiempo. Es necesario que los padres puedan dar esa identidad. Es necesario que los padres pasen tiempo enseñándoles a sus hijos la palabra, los principios, para que cuando ellos vayan, hoy que vemos las escuelas están llenas de ideas antibíblicas, completamente, todas. Entonces, si el niño se va cuando no se le ha formado, no se le ha enseñado en casa, él va a creer todo lo que le dice la maestra, el profesor. Por eso nosotros tenemos que ser primero los que establezcamos en ellos y afirmar el pensamiento de Dios en sus corazones, en sus mentes, ¿no? Y eso, fomentarlo cada día, trabajar en ello, ¿no? Porque eso verdaderamente lo necesitamos ya. Oramos para que en este tiempo podamos reflexionar,
podamos nosotros replantearnos y podamos examinar el trabajo que estamos haciendo en el hogar, a cada uno de nosotros, y que pueda a través del Espíritu Santo ayudarnos a tener ideas, a tener una creatividad para que nuestros hijos puedan aprender, ser enseñados, ¿no? Con las ideas de Dios, y que nosotros podamos también ser ese ejemplo en ellos, porque los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, porque ellos van a mirar todo nuestro caminar. Así que oramos en esta noche y damos gracias a Dios porque sabemos que Dios quiere cambios. Es un tiempo de cambios en medio de esta crisis. Dios quiere cambiar las familias. Dios quiere cambiar la mentalidad que nosotros hemos venido teniendo equivocada. Dios quiere transformar, hacer un cambio, una transformación de tal manera que podamos ver un fruto más adelante en cada familia de la tierra. Doy gracias al Señor por cada vida y bendigo a cada hogar, bendigo cada familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Y una cosita más, ¿no? Si alguno de ustedes no siente, ¿no?, enseñarles cosas espirituales a sus hijos, por las razones que ustedes tengan, júntense con personas que sí, y contágiense de ese fuego, de esas personas, y tráiganlo a sus hogares. Y poco a poco ustedes irán generando también ese mismo ánimo, esa misma pasión de enseñarle cosas espirituales, ¿no?, a tus hijos. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.